La universidad es un espacio político muy importante, incluso diría yo a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿considerarías, Ivonne, que sí hay una brecha con algunas autoridades a la hora de la comunicación? Sí, definitivamente, porque importa bastante la voluntad de las autoridades para poder satisfacer las necesidades del alumno. ¿Cuál es tu opinión respecto a las tomas, a los plantones que ocurren en la San Marcos? Muchas veces se intentó dialogar con las autoridades, con el decano, con los vicedecanos en ese momento, pero ellos no escuchaban, no eran abiertos, no había un ambiente de democracia en la facultad. ¿Cómo ves la realidad en la gestión de la San Marcos hoy en día? Veo muchísimos más convenios. Por ejemplo, ahora vemos todo el campus de la universidad construido, la puerta 2, la puerta 3. ¿Qué opinas de las recientes elecciones que hubo de la Federación Universitaria de San Marcos? Un robo. ¿Cuál fue el momento más difícil que has pasado como consejera universitaria? En su nueva sección, Expedientes Políticos, entrevistaremos distintas personalidades sanmarquinas que darán mucho de qué hablar. Empecemos. Bienvenidos a la casona 1551. El día de hoy contamos con la grata presencia de Ivonne Barzola, ex consejera universitaria. Muchas gracias por tu presencia, Ivonne. Hola, ¿qué tal? Sí, más bien muchas gracias a ti por la invitación. Y nada, espero que todo lo que comente y cuente acerca de mis experiencias en el consejo sean gratas para ustedes, ¿no? Sí, más que nada eso, los estudiantes de la San Marcos y de otras universidades quieren saber cómo es que se maneja la política dentro de una institución tan grande como lo es la San Marcos. En este caso, para empezar, cuéntanos, Ivonne, ¿qué te motivó a postular a este puesto desde un principio? Claro, bueno, yo creo que la universidad es un espacio político muy importante, incluso diría yo a nivel nacional, ¿no? Y desde que yo ingresé a San Marcos busqué espacios en los que podría desarrollarme no solo de forma profesional o académica, sino también en el aspecto político. Es así que desde mi primer año ya fui formando parte de diversas agrupaciones, teniendo cargos, que me permitieron pues afianzar más mis habilidades políticas, por así decirlo. Pero en realidad ya cuando postulé para el posgrado, es ahí donde tuve la oportunidad pues de cumplir los requisitos también, porque uno tiene que cumplir ciertos temas para poder postular cuando se trata de cogobierno, y vi la oportunidad de postular y yo creo que siempre he querido aportar a mi universidad, y qué mejor que hacerlo desde un cargo de elegido de importancia dentro de San Marcos, ¿no? Y también, justo entrando a ese tema, explícanos un poco del cogobierno, algo tal vez desconocido por algunos estudiantes. Bueno, en San Marcos y en las universidades públicas la figura del cogobierno implica la gestión de las universidades liderada por docentes y estudiantes. Entonces los estudiantes también somos parte de las decisiones importantes de San Marcos. Esto quiere decir, por ejemplo, promociones docentes, ratificaciones, derechos laborales, e incluso aprobaciones de reglamentos, directivas, cualquier cosa que implique el beneficio del alumno y también de los trabajadores y docentes de la universidad. En San Marcos tenemos dos figuras. Primero está el Consejo Universitario, en el que forman parte 4 estudiantes y 5 decanos, y desde luego la rectora con los 2 vicerrectores. Sin embargo, además de esa figura tenemos la de la Asamblea Universitaria, que funciona como un congreso, ¿no? Prácticamente un congreso dentro de San Marcos, donde forman parte 34 alumnos y todos los demás prácticamente docentes, decanos, que es un espacio ya más grande donde se aprueban cosas de mucha mayor envergadura, ¿no? Que se reúnen 2 veces o 3 veces al semestre probablemente. Y en el consejo sí es algo más frecuente porque es un despacho del día a día, ¿no? Se aprueban muchas cosas para que se emitan resoluciones yo creo que al menos 10 o 15 resoluciones diarias, ¿no? Muy interesante esa parte, pero ahora también quiero saber, Ivonne, por tu parte, ¿cómo consideras la experiencia en la representación universitaria?
Yo creo que es bastante fructífera porque me ayuda, me ayudó a relacionarme no solamente con autoridades, con decanos, incluso con jefaturas a nivel administrativo, ¿no? Por ejemplo, el director general de administración o los vicerrectores, y eso también te afianza a ti como profesional, ¿no? Pero también te ayuda a relacionarte con otros representantes estudiantiles de facultades, e incluso si es que se llega a una mayor envergadura te puedes llegar a relacionar con consejeros de otras universidades, ¿no? Creo que ese es un puesto clave que si lo sabes aprovechar te ayuda no solamente ahora sino para el futuro. Ustedes lo ven como una grata experiencia. Sí, en general sí, porque ahora conozco gente que tiene un importante papel dentro de las facultades, dentro de la misma universidad, ¿no? Incluso a nivel externo, ¿no? Y es así también que te facilita a ti el trabajo como representante, ¿no? Conocer las instancias orgánicas a las que debes acudir para resolver problemas de, no sé, trámites económicos, trámites administrativos, incluso también académicos. ¿Y cuáles consideras, Ivonne, que son los principales desafíos, tanto personales como políticos, que se afrontan en este tipo de cargos? Bueno, este tipo de cargos te da mucha visibilidad, ¿no? Entonces, al ser un cargo de elección, yo creo que ingreso con cierto respaldo estudiantil que me da la venia para poder yo tomar decisiones o incluso llevar propuestas que se puedan aprobar en consejo o en asamblea, ¿no? Sin embargo, siempre hay ciertos grupos o sectores estudiantiles que quizás no concuerdan con lo que yo propongo o lo que yo elevo, y eso ha llevado a que, por ejemplo, tenga ciertas denuncias en Facebook, denuncias públicas, sin ninguna base. Yo lo tomo desde un lado humorístico a veces, pero en eso es lo que cae pues a veces la política sanmarquina, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Entonces, ¿consideras que hay un tipo tal vez de persecución política por esa parte? Bueno, cuando hablamos de persecución política lo interpretamos más desde autoridades a alumnos, ¿no? Yo creo que eso personalmente no he tenido, pero siempre pasa que, por ejemplo, hay algunas autoridades que no escuchan, o sí te escuchan y te dicen, sí, te voy a apoyar en eso, y te pasean, ¿no? Creo que eso es lo máximo que he tenido con dificultades respecto a tanto docentes como algunos administrativos que tengan cargos directivos. Y justo sobre lo que mencionas, Ivonne, ¿cómo consideras tu relación con los demás miembros del Consejo Universitario y sobre todo con las autoridades? Bueno, comenzando con mis compañeros estudiantiles, creo que ha sido bastante bueno porque también me ayuda a ver problemas de otras facultades. Por ejemplo, en mi periodo he estado con una compañera de matemáticas, con otra de odontología, entonces eso te ayuda a tener una visión más panorámica de los problemas, ¿no? Por ejemplo, hay veces que hemos querido proponer quizás clases virtuales, pero en medicina no se puede, ¿no? Porque tienen más cursos prácticos, entonces te ayuda a tener una visión más global. Ese es el aspecto estudiantil, ¿no? Pero en el aspecto ya de las autoridades con las que me he relacionado, he tenido buenas experiencias, sí, que a veces también ellos necesitan escuchar de un estudiante de manera directa, y muchas veces hay ese error en las facultades que los chicos no se acercan a sus autoridades o les tienen miedo, pero al tener el consejo universitario, prácticamente mi voto vale igual que el del decano. Entonces estás a un mismo nivel en el que te permite discutir o te permite pedir cosas, y yo creo que al menos yo no he tenido ninguna negativa de las cosas que he pedido, porque siento que he solicitado cosas con base, ¿no? Sin embargo, siempre hay algunos decanos que ya con los que no se puede conversar. Siempre va a haber, creo que en cada espacio, pero en respecto, por ejemplo, al vicerrectorado, siempre ha habido apertura a recibir propuestas, ¿no? Creo que el mayor problema ha sido con algunos decanos de ciertas facultades. Entonces, ¿considerarías, Ivonne, que sí hay una brecha con algunas autoridades a la hora de la comunicación? Sí, definitivamente, porque importa bastante la voluntad de las autoridades para poder satisfacer las necesidades del alumno, ¿no? Y es algo que
que yo siempre digo y lo mencionaba constantemente en consejo, que la razón de ser de la universidad somos nosotros como alumnos. E incluso si lo vemos de una manera más fría, más práctica, la universidad está para darnos un servicio a nosotros. Entonces, ya incluso desde un aspecto más mercantil, ¿no? Pero ellos, los docentes, trabajan, y mientras más alumnos, más trabajo para los docentes, y yo creo que eso deberían valorarlo también, ¿no? Y los decanos, hay algunos que sí te atienden, te escuchan, y si es que algo no se puede, te lo explican, ¿no? Pero hay otros simplemente que te dicen no, que te cierran la puerta, que no te reciben, no te contestan llamadas. Entonces ya ahí es como que no tienen ganas de trabajar para la facultad, solamente trabajan para ellos, ¿no? Entonces, ¿también piensas que tal vez no valoran totalmente el trabajo que realizan? Claro, yo creo que sienten que están en un nivel más alto en el que uno como alumno no se les puede exigir cosas o no se les puede pedir, ¿no? Pero creo que también importa bastante en el año en el que entran muchas veces. A veces un decano recién entrante te va a escuchar más que uno saliente o uno que ya está a la mitad de su cargo porque probablemente ya se quiera ir o ya está cansado. Pero es importante, y yo creo que ahorita podemos aprovechar bastante la oportunidad que nos dan en la entrada de los nuevos decanos, ¿no? Porque todos ahorita están abiertos a escuchar, abiertos a recibir, están haciendo reuniones, y creo que todas las facultades ahorita están en constantes cambios, están escogiendo directores, están cambiando jefes, están cambiando comités de gestión, y creo que ahí es uno como estudiante que tiene que poner de su parte y empezar a formar parte de estos cambios también, porque si no también te dejan de lado y el decano te dice, pero yo les di la oportunidad de que puedan participar y no lo hacen. Entonces también nosotros como estudiantes tenemos que aprovechar todos los espacios de representación, no solo el consejo, sino también la asamblea, hasta incluso desde los consejos más pequeños, consejos de facultad, comités de gestión, ¿no? Hay que aprovecharlo todo, porque todos son órganos de gobierno, todos son órganos de decisión. Hay que aprovechar para trabajar, y más ahora que está todo fresco, como se diría. En este caso, ahora quiero hacerte una pregunta, Ivonne, pero tal vez un poco directa, crítica, pero quiero saber tu opinión en realidad. ¿Consideras que realmente funciona el consejo universitario o que en realidad todo se base al final de las decisiones de las autoridades? Bueno, en algunas oportunidades hay ciertos temas que yo he observado dentro del consejo y siento que sí se me ha escuchado, hay veces que no, y muchas veces también nosotros tenemos que ver la parte legal, ¿no? Que creo que es el principal problema del alumno, que no conoce la normativa, o muchas veces por cultura ya en San Marcos se va desarrollando de cierta manera y hay que enseñarles, ¿no? Si yo pido algo y un decano me explica por qué no se puede, yo no voy a insistir algo de que no es posible, ¿no? Sin embargo, también hay veces que, por ejemplo, cuando observé la apertura de las nuevas escuelas en mi facultad en administración, fue un problema porque ellos querían aprobar estas nuevas escuelas sin ningún equipamiento, ¿no? Por ejemplo, en gastronomía, marketing, no teníamos salones. De por sí ya estábamos copados en la facultad y aumentar 3 escuelas iba a empeorar la situación de las capacidades de las aulas e incluso también de los laboratorios. Y eso es algo que solamente por criterio todos lo saben, ¿no? Sin embargo, el decano también se enterca y él quiere aprobar sus escuelas porque él lo ve como un logro. Y externamente la universidad se ve como tal decano abrió nuevas escuelas, ¿no? Pero no ven el problema que tienen ya los chicos cuando ingresan. Y eso es algo que ya las nuevas autoridades se llevan y tienen que solucionarlo, porque las escuelas ya están, los alumnos ya están y tenemos que darles lo mejor porque les quedan pocos años para que se vayan a la universidad. Bien. Y honestamente, Ivonne, ¿existe una transparencia, una rendición de cuentas con el consejo o hay cosas que se guardan directamente a las autoridades? Bueno, hay muchas resoluciones rectorales que tienen, por ejemplo, yo creo que lo más álgido son los temas presupuestales, ¿no? Pero todas pasan por consejo universitario, todas se aprueban. Hay algunas que se aprueban en la misma sesión, otras que quizás se aprueban con cargo a dar cuenta, pero justamente lo que permite el cogobierno y también quizás la autonomía universitaria es que San Marcos tiene una normativa que seguir.
Y esa burocracia mínima que tenemos es lo que permite que tengamos ciertos filtros y cierto cuidado con las cosas que aprobamos, ¿no? Por eso que no solamente hay resoluciones, sino también hay muchos despachos de facultades, por ejemplo, designaciones, ratificaciones, y creo que si es que tenemos cuidado y sabemos, pues, la normativa de la universidad, es posible observarlas, y si no, se dificulta bastante la labor de fiscalización del estudiante como representante ante los órganos de gobierno. Quiero saber, ¿en algún momento consideras que hubo un momento de presión o tal vez censura hacia tu palabra cuando trataste de defender alguna posición estudiantil? Sí lo he vivido en más de una oportunidad. He tenido algunos problemas cuando he criticado la gestión de algunas facultades. Por ejemplo, cuando critiqué unos temas que pasaron en la Facultad de Letras por unos presupuestos que no se habían aprobado debidamente, quizás, pero todo eso es algo presunto, ¿no? Es por eso que se pide en que el consejo se aclare, y ahí es donde las autoridades, pues, por ejemplo, un caso concreto, cuando yo observé un tema de los presupuestos de un laboratorio que se habían dado en la Facultad de Letras para los docentes, simplemente el decano atinó a decir que yo era una operadora y que yo estaba al servicio de ciertos docentes, y que en base a ello ya mi pedido o mi queja no tenía valor, ¿no? Entonces no va a defenderse, sino va a atacarme, y ahí es donde ya creo que también pierde credibilidad él mismo, ¿no? Creo que el que salió perdiendo ahí fue él y no yo. Entonces, y creo que situaciones como esa hay muchas más. No recuerdo ahorita casos concretos, pero por ejemplo también tuve un inconveniente cuando observé la candidatura de Ruth Shadi, porque ella había postulado en una elección inmediata anterior, y ese era un tema legal que me parece que el decano de sociales también observaba, pero yo le decía, o sea, un abogado te puede decir que sí esto procede, y también habrá otro abogado que te va a decir que no, porque si fuera tan fácil interpretar la ley, no habría abogados. Entonces es por eso que también uno como estudiante, si maneja bastante bien el tema normativo, no te van a pasear, pues. Yo creo que eso es algo importante. Y por ejemplo, en el último consejo que tuve, quisieron hacer que ingrese el presidente, el representante de la federación, y yo digo, pero ¿por qué si el estatuto no te avala eso? Y el decano de sociales quiso que ingrese, y yo digo, pero ¿por qué tiene que ingresar si es que el estatuto te dice expresamente que el que ingresa es el presidente? Entonces, si uno lee su estatuto, va sin miedo y habla sin miedo e intervienes lo que tienes que intervenir, ¿no? Yo creo que eso es bastante determinante para tu labor como consejero o como asambleísta. Correcto. Es muy cierto lo que dices, y también quiero aclarar que me gustó lo que mencionaste de que en realidad el derecho es parte de la interpretación de las normativas, justo lo que estoy estudiando, pero ahora no vamos a salir de ese tema. Ahora quiero saber también, por parte de los estudiantes, ¿también sentiste tal vez algún tipo de contrariedad, una crítica hacia el consejo universitario? Casi durante todo mi primer año no tuve ningún problema con mis labores o con mis decisiones o propuestas en el consejo, pero sí tuve bastantes inconvenientes con mi participación en la Comisión de Beca Vivienda. Yo imagino o calculo que tengo ahí unas 2 o 3 denuncias en contra de mi participación o porque estaban en contra de mi voto, ¿no? Yo muchas veces he observado que hay residentes que no merecen estar en la vivienda universitaria, y creo que los peores casos están en la residencia de Ciudad, porque también tenemos una residencia en Tello, que si uno las compara, pues en Tello no hay muchos problemas, es tranquilo. Si es que los chicos se les sanciona por algo o se le hace una observación, se corrigen, pero en Ciudad hay una situación, yo diría hasta de rebeldía muchas veces, que se les dice, mire señorita o joven, usted tiene que retirarse, y no quieren. Es como si fuera su casa, entra gente externa, muchas veces entran mareados, y se supone que está prohibido libar, o está prohibido libar,
bebidas, ¿no? Dentro de la residencia también. Y muchas veces incluso tienen hasta el descuido de bajar fotos a sus estados con el vino ahí o con las cervezas ahí en el cuarto de la residencia. Entonces son cosas que incluso ellos mismos exhiben y normalizan tanto. Y por ejemplo también el tema de las notas, que se supone que ellos tienen que tener un mínimo de nota para poder, o un mínimo de mérito para poder seguir siendo parte de la residencia. Ellos tienen que matricularse en sus cursos obligatorios, pero lo que hacen es postulan o ingresan para que renueven su beca, y cuando pasa un mes, 2 meses se retiran. Entonces, claro, cumplían el requisito al iniciar, pero a la mitad del ciclo se retiraron y se van atrasando poco a poco, y ya una estadía que debería ser de 5 o de menos años se vuelve pues en 6, 7 años. Y es algo que incluso pedían que yo me retracte. Y yo decía, pero ¿por qué yo me voy a retractar de algo que es cierto? Si es que ellos están quedando más años de lo que deberían. E incluso me denuncian y sacan mis fotos, me ponen como si fuera una operadora, no solo a mí, sino también a la otra compañera que es parte de la comisión. Pero como te decía, yo lo tomo de un lado humorístico, porque yo sé lo que digo. Nunca diría algo sin una base legal, sin pruebas, y yo creo que sería peor para ellos que yo publique las notas de los chicos, o que publique el rendimiento, o que publique cuántas faltas leves o graves tienen, ¿no? Que eso también entra dentro de un expediente personal de cada uno. Pero también yo creo que ellos, como beca y solventándose con dinero del Estado, también tendría que darse cuentas de si es que ellos merecen la beca o no. Y yo creo que con un simple listado de sus notas uno puede descartar incluso al 30% de la residencia que no merece estar ahí, ¿no? Bien, Ivonne, honestamente me has contado de 2 temas que justo quiero tocar en estos momentos y no quiero perderlos. Primero, lo que mencionaste sobre la residencia. Por lo que dices, en este caso aquí estaríamos hablando de esos estudiantes constantes, antiguos, los famosos eternos, ¿correcto? Sí, hubo un tiempo en la residencia en la que había gente que estaba 9, 10 años, ¿no? No es un caso actual, ni una situación actual, pero tampoco estamos muy lejos de ello, ¿no? Hay chicos que, por ejemplo, ya están en su último año quizás, o ya están un año de más y tienen 2, 4 créditos. Es decir, para eso tú vienes un día o 2 días a la semana. Para eso ya no amerita una beca vivienda. Menos en los casos de chicos que muchos creen que solamente se les da a los chicos de provincia, ¿no? Y no es así. Hay chicos que quizás viven en San Juan de Lurigancho, que viven en Chosica, que viven en Comas, y que por también un tema de lejanía también se les da. Pero viven en Lima, y si vienen 1 o 2 días a la semana, ¿por qué darles preferencia a ellos y no a un chico nuevo que quizás viene de provincia, de Huancavelica, y que sí requiere la beca? Es decir, uno debe velar por los derechos de los residentes, pero yo creo que prima el derecho de los estudiantes. Habiendo tantos cuartos limitados, ¿por qué darle preferencia a un chico que solo está llevando 2 créditos o que tiene 12, 13 de promedio, a un chico que de verdad se lo merece, que viene, no sé, de Cajamarca, que tiene 17 y está esperando por un cuarto, ¿no? Entonces es algo también de lo que siempre me decían, ¿no? Retráctate, que tú estás hablando mal de la residencia, que nos haces quedar mal. Y yo digo, pero ¿por qué no salen a defenderse con pruebas? Es tan fácil decir, no, miren chicos, miren las notas de todos los residentes y es esta. No lo hacen porque saben que no pueden. Entonces es algo que, bueno, ya ellos sabrán cómo lo manejan, y creo que ya hablan de un tema más político, porque yo hasta no me gustaría mencionar casos concretos, pero hay incluso situaciones en las que operadores políticos de la residencia amenazan a los administradores o a los posibles administradores, amenazan al personal administrativo, al personal de seguridad, anónimamente muchas veces. Entonces, como frases de sal de la residencia o vas a ver qué te pasa, ¿no? O sea, cosas así que quizás ni siquiera los mismos residentes saben, pero eso demuestra que hay operadores políticos que salvaguardan los intereses de esos residentes, ¿no? Y muchos de ellos perdieron quizás la beca el año pasado o hace meses y siguen ahí, y simplemente creen que mandando solicitudes de reconsideración o solicitudes de que se les reincorpore, piensan que están yendo en la vía legal,
¿no? Y por ejemplo, cuando se habla de abrirles procesos administrativos, se asustan y te acusan de persecutora, ¿no? Yo creo que eso, bueno, hay que tener un cierto nivel de conciencia para poder atreverse a eso, pues. Sí, se está tocando un tema muy fuerte, Ivonne, y más que nada porque yo lo puedo asegurar, es decir, lo puedo confirmar porque tengo compañeros que vienen desde Chosica, incluso Caraballo, y se toman el esfuerzo, han sido primeros en llegar a la clase. En este caso hay mucho que considerar, como tú lo mencionas, pero ahora quiero tocar eso que habías mencionado y también he tratado de culturizarme un poco al respecto. ¿Qué son los coordinadores y qué hacen en San Marcos? Los coordinadores. Sí, los famosos que están siempre detrás, tras bambalinas, moviendo todo supuestamente. ¿Existen? ¿Leyenda urbana? Bueno, el término operador es algo que viene de los años 50. No, ya es un término que hablaba de estudiantes en ese momento, ¿no? Estudiantes que estaban al servicio de las autoridades de turno para poder manejar el voto estudiantil en algunos casos o para simplemente darle cierto manejo a la gestión de esas autoridades. Yo creo que ahora es un tema bastante complejo porque no sé si decirlo de manera coloquial, ya se ha prostituido el término operador. Operador le dicen a todo el mundo. A mí me dicen operadora, a mis compañeras le dicen operadores. Ahora hasta hay operadores trabajadores. O sea, hay trabajadores, no sé, quizás hasta del sindicato o simplemente trabajadores normales que también le dicen operadores. Ahora también hay operadores docentes. Entonces ya pierde el significado que había antes, que era mucho más profundo, ¿no? Que era un tema más político. Entonces tú puedes buscar, puedes preguntar, no sé, a personas de ciertos sectores en la universidad quiénes son operadores y te pueden hacer una lista de 20, 30 operadores por facultad. Yo creo que ya es un tema que se ha distribuido tanto y que ya no es tal cual. Incluso creo que ya la gente hasta lo toma de una manera cómica, pero antes era un tema serio, porque tú hablabas de operadores políticos que definían el devenir de la universidad, definían las decisiones de los órganos de gobierno, pero ahora ya no es tanto así. Entonces hay cierto nivel, cierto manejo que tienen que tener los representantes para no dejarse de manipular por nadie, ¿no? Yo creo que siempre hay coordinadores que aparecerán porque los grupos estudiantiles que se crean no se crean solos, pues tienen ciertos estudiantes de base que han trabajado años y que se quedan ahí. Por ejemplo, yo ingresé en el 2017 a la universidad y ese año pertenecía a un grupo, pero a los 2 años ya formaba parte de un grupo que era mayor a nivel global de la universidad. Entonces ya eso que hacía que me catalogaban como operadora porque era parte de una agrupación estudiantil. Entonces ya prácticamente a todos los líderes políticos, sean de derecha, sean de izquierda, le dicen operadora. Y es lo mismo que te digo hasta en la residencia, ¿no? Por ejemplo, antes no se hablaba de que gente de izquierda era operadora, pero ahora hasta gente de cualquier sector le dicen así, o incluso dentro de la misma izquierda tienen varias posturas, o dentro de los grupos de izquierda de San Marcos tienen distintas posturas y entre ellos se tachan de operadores, ¿no? Ya es un insulto muy generalizado que ya no cala en nada, ¿no? Sí, justo era el término operador. Y discúlpame, Ivonne, tal vez la confianza o el fuera de tono, pero ¿eres o no eres? ¿Te consideras una operadora? Definitivamente no. Yo creo que hay bastante por desarrollar con ese calificativo, ¿no? Pero como te digo, el término ha perdido su sentido político totalmente. Ahora se lo dicen a todos, hasta chicos de ingresantes de base 24, base 23, ¿qué van a saber ellos de la gestión de la universidad? No saben ni siquiera qué es una oficina de servicios generales, ¿no? Entonces, si es que no sabes el manejo completo de una universidad, menos vas a saber, pues, o menos te vas a catalogar como un operador sanmarquino como eran pues los de los años 70, 80, ¿no? Esos eran operadores. Bien, me gusta nutrirme de la cultura más que nada y también de ese tipo de manejos que se llevan. Y es por ello que también recogimos algunas opiniones y queremos saber qué opinas de los estudiantes que consideran que el consejo, el tercio estudiantil aparece solo en campañas.
Es decir, solamente en momentos fundamentales y no durante todo el tiempo que los necesita. Bueno, sí, yo creo que eso es un tema que siempre le sacan en cara a los representantes estudiantiles y en general a los grupos estudiantiles que forman parte de esas selecciones, ¿no? Pero también digo yo, o sea, hay que ser parte de eso para recién entender la dinámica, ¿no? Formar un grupo estudiantil a nivel universitario es muy complejo, muy difícil. Por ejemplo, ahora tenemos la limitante. Por ejemplo, en la asamblea universitaria, para tú armar una lista, tienes que buscar 34 candidatos. Entonces eso es un trabajo muy complejo, incluso hasta de buscar candidatos de posgrado, ¿no? Que muchas veces vienen a estudiar y se van, o la mayoría de ellos está todo virtual. No hay forma de relacionarse con ellos, no hay forma de hacer que ellos se identifiquen con la política sanmarquina y que puedan activar de una manera más, no sé, más seguida, ¿no? Pero yo no niego que sí pueden haber grupos que solamente aparecen en campaña y luego desaparecen, ¿no? Eso es sin duda, pero eso es el futuro de los grupos, porque no vas a ver a un grupo político macro existiendo 10, 11 años. Es imposible, porque nosotros somos aves de paso en la universidad. Estamos 5 años y nos vamos. Y muchos, o quizás algunos 6 o 7, pero y mucho más en el posgrado, que están 2 años y se van y solo quieren sacar su tesis, ¿no? Y yo creo que ya que un grupo macro dure 4 o 5 años es bastante. Pero también darle cierto sostén político de un año, que es el cargo en el que duran los representantes estudiantiles, es una carga muy fuerte, no solo para uno como representante, sino para todo el equipo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mucho acceso a la información, pero tengo que buscar una manera para difundirla, entonces necesito que un grupo de chicos que me apoyen con el marketing, necesito unos compañeros que me apoyen con la parte logística, quizás tengo un proyecto, hice un proyecto de patitas sanmarquinas, por ejemplo, pero era tan complejo que tuve que convocar voluntarios, no solamente del grupo estudiantil, sino gente que quizás solamente se dedicaba al tema animalista y participan porque les gusta o porque también a veces les apoya con el tema de las horas de responsabilidad social, ¿no? Pero siempre necesitas de un equipo, y si es que es cierto que es desgastante, ¿no? Yo puedo decir que mi desempeño en mi primer semestre no fue igual pues al de los últimos meses para nada, porque también en los últimos meses yo iba terminando mi maestría. Entonces, y creo que esa es la misma situación para todos. Los representantes también tenemos exámenes finales, también tenemos exámenes parciales. Y es por eso que se requiere de un equipo grande que lo pueda sostener. Si es que se tiene un equipo consolidado, se sostiene. Pero si no, también no se le puede abandonar al representante estudiantil, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo postulé éramos 4 consejeros, ¿no? Sin embargo, uno de ellos pasaron unos 3 meses y se desapareció. Nunca más vino, nunca más asistió. Entonces yo creo que ya la situación de él fue mucho más compleja, ¿no? Imagino que habrá tenido problemas en su equipo, problemas con su grupo político, no sé, que hicieron que él ya no venga y ya no tenga responsabilidades dentro del consejo ni como representante. Y cuando hubo un tema álgido, creo que ingresó solamente para decir algo y se fue. Entonces es parte son grupos y grupos, ¿no? Pero por ejemplo este grupo del que te hablo ya ahorita ya no existe, entonces pues ya murió y es parte de la política sanmarquina. Unos vienen, otros se van, o quizás algunos vuelven, pero es parte de. ¿Y tú te consideras una excepción, Ivonne, al respecto? Yo creo que a mí me ayudó bastante el hecho de que yo soy del posgrado, ¿no? Entonces, y también la carrera, ¿no? Yo he llevado muchos cursos de derecho administrativo, incluso de derecho tal cual, que me pueden ayudar a tener una base para poder comprender lo que leo, porque el despacho que a mí me llega como consejera es bastante. Y yo digo, sinceramente, ¿cómo un chico de ingeniería quizás no tendría la misma capacidad de entenderlo al 100% como yo?
y es un beneficio de la carrera como tal, y es un beneficio que yo sea de posgrado, y también que sea, ya yo fui base 17 del pregrado, entonces tantos años de participación en la política también me ayudaron, ¿no? No creo, en todo caso puedo decir que entré con cierta ventaja para poder adaptarme más al consejo universitario, ¿no? Entonces tenía más posibilidades de debatir los temas de igual a igual con los decanos o con los vicerrectores o con la doctora, pero creo que son situaciones en las que, o son méritos justamente por los cuales decide mi equipo que yo postule, ¿no? Porque eso también ayudó a la larga al equipo. Sin embargo, sí considero que los últimos meses ya fueron un poco desgastantes también para mí, porque se extendió. Mi cargo era solamente hasta octubre, pero a mí me alargaron hasta la semana pasada casi. Entonces es un periodo de meses que yo no tenía mapeado que iba a seguir como consejera, ¿no? Entonces es por eso que quizá los últimos meses no hayan sido tan fructíferos, desde luego, pero siempre tratando de dar lo mejor, al menos en situaciones complejas o en las que yo creía que sí o sí tenía que participar o apoyar en la universidad, ¿no? Y bueno, entonces, por lo que mencionas, ¿tú consideras que es valorado el trabajo que realizan los consejeros? Porque, bueno, tú como mencionas, tuviste cierta ventaja por esa parte, pero ¿qué hay de los demás estudiantes? O incluso tú, porque también estabas a finales. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que definitivamente los chicos no tienen idea de qué tan cansado es el consejo universitario, porque nosotros no solamente vamos al consejo y ya, o sea, tenemos que estar en constantes reuniones con autoridades para ver nuestras propuestas, no solo con autoridades que ven el tema académico, sino también con autoridades que ven el tema administrativo, porque si yo, por ejemplo, pido un proyecto de bebederos, tengo que hablar con el jefe de economía, con el jefe de presupuesto para que se habilite, y eso definitivamente no es algo que el estudiante del día a día vea, ¿no? El estudiante del día solo ve que yo asisto al consejo y que hablo y ahí queda. Entonces definitivamente no creo que lo valoren, pero no porque no quieran, sino porque no conocen del trabajo y la dimensión que implica el cargo, ¿no? Sí, en realidad es un tema totalmente plausible para ustedes, más que nada por llevar una carrera, y también un tipo de cargo como este puede llegar a ser muy pesado y intervenir en muchas cosas como su propia vida cotidiana, y por esa parte no sabría cómo decirte, agradecerte, porque esto es más que nada un trabajo hacia el prójimo sin esperar nada a cambio prácticamente. Pero aún así hay críticas al respecto, y sobre eso quería preguntarte, Ivonne, ¿qué piensas de los estudiantes que también consideran que tu participación, tu opinión fue algo tibia ante problemas como lo que eran las protestas, la criminalización de estas, o también el reglamento de beca vivienda? Bueno, sí, definitivamente algo que me convence de que también no valoran mucho el trabajo del consejero es justamente estas múltiples denuncias, ¿no? Y cuando a perspectiva suya sale solo en noticias algo que hago mal, pero no sale todo lo que hice bien, o sea, todas las gestiones que se hicieron, proyectos, lineamientos que se mandaron, por ejemplo, cuando se arregló el reglamento de acreditación de idiomas o temas así, o también cuando se mejoró la directiva de bolsistas, por ejemplo, para todos los alumnos. Pero yo creo que donde hay problemas, ahí es donde saltan todos, ¿no? Yo tuve una postura muy crítica contra el decano de administración en su momento, cuando todavía era autoridad, y después puedo decir que fue lo mejor para la universidad que él haya renunciado, ¿no? Y esto debido a la presión de la protesta que hubo en administración. Y yo creo que esta protesta en administración fue determinante para que él se pueda ir, y yo la apoyé al 100%. Pero, por ejemplo, yo no veía quizás de estos grupos de izquierda infantiles que hay en la universidad, ellos ni siquiera se pronunciaban con respecto a la toma de administración. O sea, es que ellos solamente ven sus intereses, ¿no? Y creo que al comportarse ellos así,
esperan lo mismo del resto. Entonces, a mí me dicen, pero yo nunca me pronuncié por las protestas, pero yo me pronuncié en la protesta de administración, cosa que ellos no hicieron quizás, que en ese momento creo que ya estaba la junta directiva transitoria de la federación. Pero bueno, hay momentos en los que yo tengo mayor implicancia y en los que no. Y por ejemplo, muchas veces también me decían, pero tú no comentas esto, no comentas lo otro. Y yo le digo, a mí la junta directiva nunca se me acercó para conversar o para pedirme algo. Nunca en todo el año y medio que estuve. Y yo digo, ¿cómo podrían reclamarme de algo que nunca me han solicitado? Y creo que lo mismo podría decir de mis compañeras del consejo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he tenido ganas de poner disciplina en la residencia universitaria, de que estén los que tengan que estar, de que estén los que merezcan, los que tienen buenas notas, los que tienen mérito, o en su defecto también los que ameriten, ¿no? Si tienes problemas de salud, quizás no tengo una nota buena, pero tengo una nota promedio, pero tengo un problema de salud que a mí me dificulta venir desde lejos. Y eso se acredita y se avala y se queda. Pero ya, eso es una excepción, ¿no? Pero ya ver 30, 40 excepciones, pues yo creo que tampoco es lo ideal. Y cuando ellos tú les pones disciplina, van y te denuncian, ¿no? Y a mí me han denunciado varias veces en las juntas directivas de la residencia con ciertas intervenciones que tuve en el consejo. Pero es que ellos no quieren disciplina. Denuncié muchas veces que había residentes ilegales viviendo ahí en en espacios comunes. Y ellos decían, no, pero que se retracte, aquí no hay ningún residente. Y es falso, ¿no? O sea, ellos saben quiénes viven ahí y que ya no deberían estar en la residencia. Y creo que esas situaciones se repiten en muchos, no solamente en la residencia, sino a nivel universitario, ¿no? También en algunas facultades. Pero creo que es parte de la política, ¿no? Es un puesto muy visible y choca con ciertos sectores porque obviamente lo que yo opino no le va a gustar a todo el mundo, ¿no? Claro, y como tú lo mencionas, en realidad un lugar sin orden se vuelve caótico. Y entrando en lo caótico, ¿cuál es tu opinión respecto a las tomas, a los plantones que ocurren en la San Marcos? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que es una buena medida? Yo creo que cuando tiene una justificación correcta y se agotan todos los espacios de conversación o de intento de diálogo, corre, o sea, va a una toma. Y eso es lo que pasó en administración. Muchas veces se intentó dialogar con las autoridades, con el decano, con los vicedecanos en ese momento, pero ellos no escuchaban, no eran abiertos, no había un ambiente de democracia en la facultad en ese momento. Entonces es algo que se justifica ya. Y justamente cuando se dio la toma de administración, creo que fue determinante para la universidad, porque pasaron unos meses y se tomó matemáticas, luego se tomó educación, y luego empezaron a haber amenazas de toma en varias facultades, ¿no? Y ahora, por ejemplo, también hace poco, bueno, creo que la toma de la universidad que hubo hace un mes, creo, un poco más. No estoy segura pues si tenía los avales necesarios para realizarse, pero y se ponían excusas de que se quería cuidar a los chicos de las tomas de matemáticas y de educación, pero bueno, ya es un tema de ellos, y que la federación tiene objetivos, pero objetivos a largo plazo, que buscan resolver qué quieres para la universidad pública, qué quieres para San Marcos, pero ellos solamente juegan al cortoplacismo, ¿no? O sea, solamente buscan cosas o buscan hacer medidas, plantones que no tienen ningún objeto, no cumplen nada. Y yo decía, ¿por qué pierden el tiempo haciendo este tipo de cosas si es que no van a lograr nada? Pero es su forma de demostrar que aún siguen presentes, ¿no? Y es por eso que la federación ha tenido un debilitamiento político tan fuerte. San Marcos lideraba a nivel nacional, pero ahora es un nivel, yo diría hasta ridículo, en el que ha llegado la junta directiva transitoria anterior, en el que ya las universidades no le tienen el respeto a la federación que tenemos ahora, ¿no? Ha perdido el valor totalmente y bueno, ya ni siquiera tenemos presencia en marchas nacionales, no tenemos presencia en reuniones nacionales, asambleas de estudiantes a nivel del Perú. Pero bueno,
Es algo con lo que lidian. Creo que a nivel general todo el tema gremial universitario se ha debilitado, no solo es en San Marcos, sino a nivel del país. E incluso internamente creo que los centros federados, yo veía, por ejemplo, como antes para el centro federado de Derecho postulaban 5 o 6 listas. O sea, era un ambiente político que hasta a mí como estudiante de administración me daba ganas de ver, de participar, decía, y de conocer, ¿no? Pero ahora es como que solo postulan los mismos. Si no postula el mismo, postula el hijo político. Si no postula el hijo político, postula la pareja, ¿no? Entonces ya queda en un ambiente de que entre ellos se reparten los cargos y entre ellos se repiten. No se generan nuevos cuadros políticos. Creo que eso es algo en lo que ha caído también la federación. Y por ejemplo, también ahora hablaban de un logro del comité de comensales, ¿no? Yo puedo decir, ¿cómo puede ser un logro del comité de comensales tener una imprenta, ¿no? O sea, ¿ese es el objetivo del gremio? No, eso puede ser un medio, ¿no? Pero un logro para los objetivos que tienen como comité, me parece, bueno, hay que festejar los logros diarios que tiene cada uno, ¿no? Pero así verlo de una manera tan como si fuera algo tan trascendental, pues no. Creo que hasta ahora, en los últimos años, los gremios de facultades no han logrado nada fructífero para los estudiantes, sino quizás para ellos mismos solamente. Como tú lo mencionaste, Ivonne, tal vez suene un poco lamentable, pero es cierto, a veces es necesario alzar la voz, porque el que no llora a veces no mama. Entonces es necesario hacer este tipo de llamamientos con los estudiantes. Y con lo que respecta a lo que estabas mencionando últimamente, también es una realidad lo que está sucediendo con la San Marcos. Considero que todavía como nosotros como sanmarquinos podemos trabajar para mejorar esto. Y sobre ello, ¿tú qué opinas? ¿Piensas que tal vez la San Marcos está decayendo a un nivel en el que ya no se va a poder recuperar? ¿O piensas que todavía tenemos un paso, podemos dar adelante para poder seguir mejorando? Bueno, desde una perspectiva pesimista, el estudiante sanmarquino ha perdido esa sazón política con la que incluso venían, no solo desde que ingresan, sino muchos de ellos venían hasta de la academia. Yo escuchaba muchas veces que las academias, por ejemplo César Vallejo o Aduni, los docentes eran bien marcados, o sea, ideologizados marxistas, ¿no? Y los estudiantes a las universidades ya entraban así, con esa línea política. Pero ahora no, la mayoría de estudiantes vienen, quieren estudiar y se quieren ir, pero también ahí hay una responsabilidad como ciudadano. Si uno como universitario dentro de San Marcos puede hacer muchas cosas, puede formar grupos, puede hacer voluntariados y no lo hace, entonces ¿qué esperas? Que cuando termine su carrera, pues ¿qué va a hacer? Probablemente se va a dedicar a trabajar, ver el tema profesional y no va a ver el tema cívico, ¿no? ¿Qué vas a hacer por tu país? Y eso no implica que tú milites en algún partido o que seas candidato de algo, pero siempre hay muchas cosas por hacer, y no solo desde el aspecto político, sino incluso desde el tema de responsabilidad social, ¿no? ¿Qué hago yo? Por ejemplo, soy administrador y quizás salgo y me tomo tiempos libres para asesorar cooperativas, para mejorar la situación económica de agricultores, organizarlos de una manera más administrativa, ¿no? Pero eso creo que no cala en el ciudadano de hoy, ¿no? Y no solamente es algo de San Marcos, es algo de todo el país. Y por ejemplo, yo veo muchos estudiantes que ahora, para impulsar el tema de responsabilidad social, ¿qué se hizo? Se obligó, ¿no? Entonces los chicos tienen un mínimo de horas de responsabilidad social que hacer para egresar. Entonces ya se les obliga a hacer responsabilidad social. ¿Y qué es lo que hacen? Pues no hacen responsabilidad social como tal. A veces hacen conferencias, hacen eventos y eso te cuenta como 10, 12 horas, ¿no? Y yo digo, bueno, eso... y los asistentes, que son los mismos chicos del salón, unos cuantos más, quizás irán 50, 60. Eso no hay responsabilidad social. Pero ya los chicos lo hacen por cumplir sus horas, ¿no? Y eso, con esa misma enseñanza se van pues para afuera, cuando egresan. Y muchos de ellos a veces solo buscan su titulación y se retiran. Pero creo que es algo que el sanmarquino tiene potencial para crecer. Entonces, si no queremos quejarnos de lo mismo, quejarnos de que no tenemos representantes que velen por nuestros intereses, en teoría,
pues participemos, ¿no? Participamos activamente de la política en San Marcos, y eso no implica solamente crear grupos políticos, podemos también crear grupos académicos. Antes había un sinfín de círculos activos, por ejemplo el círculo de debate o incluso los círculos de danza, talleres de danza, había muchísimos, pero ahora todo ha bajado. Y yo digo también muchas veces, siempre trato de escuchar a los alumnos de base y dicen, no, virtual. Y yo digo, pero ya creo que este siglo hemos tenido harta virtualidad, y que al inicio se justificaba por el paro, pero ya en las últimas fechas donde ha habido paro, ya el paro la verdad no se ha sentido como tal. Pero aún así piden virtual, ¿no? Sabiendo que el contexto que el paro ya no está abarcando a todo el gremio de transportes, ¿no? O sea, hay movilidad, hay cómo moverse, pero aún así ya el tema de virtualidad se ha generalizado, y probablemente si es que hay otro paro van a pedir virtual también, ¿no? Pero bueno, es algo que si es que los estudiantes piden también hay que apoyarlos, ¿no? Porque uno los representa a ellos. Totalmente fundamental lo que has mencionado, Ivonne, y esto debería quedar claro. Para lograr un cambio hay que empezar por uno mismo, en realidad. Y ahora quería saber también, ya mirándote directamente, Ivonne, y quiero saber la verdad, sinceramente, ¿alguna vez has tomado una decisión que priorizara a ciertas agrupaciones, a grupos políticos, o dejando de lado la representación estudiantil? Honestamente. Sinceramente yo creo que no. Yo siempre que hay consejeros de facultad u otros asambleístas que se han acercado a mí con algún tipo de problema, he buscado apoyarlos, siempre. Y si es que en algún momento no se ha podido, se les ha sido claro, no, mira, esto no se puede por el tema de presupuesto, o esto no se puede por tal razón. Siempre, no puedo prometer cumplir todo tampoco, que eso sería inviable, y también sería mentirle a la cara a los otros consejeros o a los chicos que me solicitan. Pero yo creo que no recuerdo haber aprobado algo que haya beneficiado a un grupo en específico. Por ejemplo, en alguna oportunidad, cuando aprobé un incremento de pago para los bolsistas de la universidad, me dijeron que yo estaba aprobándolo para los bolsistas que eran cercanos a mí. Yo en ese momento no conocía a ningún bolsista. En mi facultad ni siquiera había bolsistas, porque el decano no le interesaba trabajar con los alumnos, y en las oficinas habían poquísimos. Entonces la idea también era impulsar a la bolsa de trabajo para alumnos que necesitaran, ¿no? Y creo que si lo traje a la mesa del consejo, fue algo que le dio mayor visibilidad a los chicos, para que ellos puedan trabajar no solo en temas administrativos, sino en temas técnicos. Quizás un estudiante de ingeniería eléctrica podría trabajar en una oficina de informática de otra facultad, ¿no? La idea es impulsar su desarrollo profesional también. Pero bueno, son cosas en las que se caen, y siempre van a haber reclamos de eso, ¿no? Pero yo considero que no. Recapitulando algo que habías mencionado anteriormente en la otra pregunta, no quiero perderlo. Justo había mencionado algunos profesores que se notaban muy marxistas por esta parte, y es bien sabido, todavía en la San Marcos y en otras universidades se considera que hay algunos rojos. ¿Tú me podrías decir si has notado algún tipo de una izquierda totalmente marcada todavía en la universidad? No, yo creo que ya no. Hay pocos estudiantes o docentes de izquierda que sean así bien leídos, que sean intelectuales, ¿no? Que te digan, mira, yo defiendo el marxismo, el leninismo por esto, porque yo he leído esto, que yo sé sobre materialismo. O sea, todos esos conceptos que son netamente teóricos, yo creo que ya el estudiante de base no lo maneja, y si lo manejan son poquísimos, y en algunas facultades determinadas quizás, y lo más probable pues que sean humanidades, ¿no? Antes habían grupos políticos que se encargaban de adoctrinarte, entonces te enseñaban desde la teoría, incluso de la historia política de la universidad, cómo nacía o cómo fue en los 90, que los chicos tenían que ir a clases y había militares por todos lados, o las tomas que te duraban 1 mes, 2 meses, ¿no? Pero ahora ya no se vive un ambiente tan político en la universidad. Los grupos de izquierda son poquísimos, la mayoría están desactivados. Por ejemplo, el FER me parece que ya no tiene presencia en la universidad. Antes Frente Amplio tenía su base en San Marcos, ya no tiene. Nuevo Perú, su base en San Marcos murió. Y esto te hablo de grupos de izquierda relativamente tranquilos, ¿no? O progresistas. Pero también
lo que sí he visto un cambio radical es creo que ahora veo más gente que habla de temas de derecha, ¿no? Hasta de conceptos de masones, de Opus Dei. Y por ejemplo el tema de masonería era un concepto del que nadie hablaba o que era un tema oculto, pero ahora todos los docentes salen a hablar que yo soy masón nivel 30 y que yo soy masón tal, que él es mi masón menor, ¿no? O sea ese tema de que antes era oculto ya no lo es tanto. Entonces, así como hay sectores de izquierda pues relegados, creo que ahora han aparecido estos nuevos sectores de derecha que también ven el tema hasta del Opus Dei, ¿no? O sea, pues bueno, San Marcos es variada, pues entran de todo. Y creo que eso es parte de la pluralidad de ideas en las que nos encontramos inmersos todos. Y justamente también para entender con lo que mencionas, al igual que muchos estudiantes que están viendo esto, es ahí donde viene ese adoctrinamiento, discúlpame, donde salen los estudiantes eternos. Me habían comentado al respecto. ¿Es cierto o tiene que ver con otro tipo de personas? Bueno, hay estudiantes adoctrinados que se dedican solo a hacer política. Es decir, mi grupo de afuera, quizás de izquierda, bueno, la mayoría de izquierda viene a San Marcos solamente a buscar más gente para su grupo. Entonces eso que implica que ya no se dedique tanto a estudiar, se dedique a hacer política y a dedicarse a eso, a traer más gente, a copar su grupo. Pero como te decía, eso ha bajado bastante en comparación a hace años. Pero todavía hay chicos que se dedican a eso y que caen pues en tercera repitencia, en segunda repitencia, y que se quedan años de más en San Marcos. Pero y es justamente cuando se propone, por ejemplo, que estos chicos ya pasa 3 años y no te puedes reincorporar, ¿no? Eso según ley. Pero aún así vienen y te exigen, varios chicos te dicen, pero por favor saquen una amnistía. Y yo digo, pero una amnistía no puede salir cada año, ya no sería amnistía. O sea, ya prácticamente sería algo de la normativa de todos los días. Entonces, también hay que saber separar, creo que esos dos temas. Pero sí, yo creo que sí aún existen, como te digo, pero ya es muy poco. Y creo que ya el sanmarquino tampoco cae en esos conceptos. Pero sí hay grupos menores quizás en sociales y en derecho, ¿no? En derecho es el bastión. Quizás tú debes conocer donde existen más grupos políticos. Creo que ahora en San Marcos. Y por ejemplo, de los pocos gremios activos que existen, creo que es el más activo ahora, ¿no? En toda la universidad. Bueno, tengo que afirmar lo que tú mencionas, sí, ya no es tanto tal vez como se había mencionado antes. Sí he tratado de averiguar al respecto y ya ha decaído. Y no sé si para bien o para mal, eso ya dependerá de cada persona y punto de vista. Ahora quiero saber, Ivonne, ¿tienes alguna decisión o algún voto que te hayas arrepentido que hayas tomado en algún momento? Creo que no. No me arrepiento de ninguna votación o intervención que haya tenido sobre cualquier tema en la universidad. Creo que soy consciente de que tengo un grado de responsabilidad alto y he leído lo que he aprobado en su totalidad y he opinado y he sugerido lo que he tenido que sugerir. Por ejemplo, yo siempre trato de pedir que haya participación estudiantil en todas las comisiones que se creen. Y siempre se ha cumplido, ¿no? Entonces, yo personalmente no me arrepiento de nada. Y durante tu gestión, Ivonne, ¿consideras que hubo una comunicación abierta con los estudiantes? ¿O tal vez no tuviste lo necesario para poder comunicarte con ellos? Bueno, yo creo que una vez que entré al cargo, mi número se distribuyó bastante en la universidad y me hablaban chicos de todas las facultades que ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, pero creo que también hay un tema de delegar, ¿no? Si yo tengo un consejero de facultad de confianza en, no sé, en matemáticas, yo, mira, le digo, te doy esta guía, pero anda con esta persona que te va a ayudar de una manera más personalizada. Entonces, desde luego que con nosotros como consejeros universitarios o asambleístas no hacemos una asamblea o no convocamos a los estudiantes de base, pero creo que también es parte de que ellos han votado por nosotros. Entonces, durante campaña comparten nuestras ideas, nuestras propuestas y también nos dan ese voto de confianza para nosotros decidir por todos, ¿no? Y llevar su voz a los órganos de gobierno de la universidad.
Ivonne, y sobre tu gestión, que seguro ha habido estudiantes que han estado haciendo un seguimiento de esto, de todas tus acciones, quiero saber si tú consideras realmente que tu postura frente a las autoridades era crítica, tal vez fiscalizadora, o tal vez también llegaste a requerir a hacer algunos silencios políticos, estratégicos. Yo creo que nunca me he callado cuando he tenido algo que decir. Siempre he criticado la gestión de los decanos y cuando he tenido que pedir información, y siempre con base, he pedido información antes de criticar. Así que con toda la normativa y con toda la base legal que se me permitía, he hecho las observaciones y las críticas correspondientes a las facultades que yo creo que ameritaban, ¿no? No solamente a las autoridades académicas, sino también yo muchas veces me he quejado de la administradora de la residencia, que es personal administrativo de la universidad, que en su momento ya la retiraron y yo le he criticado múltiples veces en consejo universitario. Y lo mismo puedo decir de otras, por ejemplo, también de la oficina de deportes en su momento, que yo he criticado bastante también en consejo, porque yo iba a pedir una cancha para un día y me decían, no, está disponible de acá a 3 meses. Entonces, ¿qué clase de apertura es esa? Era porque el profesor que estaba en su momento, yo digo presuntamente, repartía solamente a su grupo cercano, ¿no? Entonces, eso es algo con lo que se maneja y felizmente ya se cambiaron, ¿no? Y espero que también los consejeros entrantes puedan hacer las observaciones que requieran necesario. En realidad casi no es necesario preguntar tu postura, la forma en la que hablas, no te da miedo, porque sé que seguro tienes las bases necesarias para poder opinar al respecto. Por ello, está de más la pregunta, pero siempre todos queremos saber cómo es que funciona esto, y más que nada por esto está el podcast, para poder entenderlo desde raíz. Y ahora también quiero saber de esa percepción que tienen los estudiantes, que opinan tal vez de que busca uno el cargo con el que tú tienes para poder mejorar su currículum, salir con un historial en alto de la San Marcos. Yo creo que probablemente sí. Los chicos tienen derecho a la autorrealización, ¿no? Y si una postulación, una candidatura te va a ayudar a desarrollarte en un aspecto profesional, pues tómalo, ¿no? Pero obviamente también desde el cuidado que amerita, ¿no? Porque también es una responsabilidad que tú tienes, y si es que tú postulas y no haces nada todo el año, yo creo que eso, en vez de sacar conveniencia, creo que te va a perjudicar, no solamente como alumno, sino también como profesional, porque ahí se ven las capacidades o la responsabilidad o el compromiso que tú tienes con la universidad. Yo personalmente tenía un compromiso con San Marcos, es por eso que postulo ya desde mi posgrado, ¿no? Entonces, ya teniendo pues una vida política en San Marcos casi terminada, pero volví por un tema académico y se me dio esta oportunidad y la tomé, y yo creo que fue una experiencia muy buena, ¿no? Y con eso me quedo. No hay que negar que siempre uno busca realizarse como persona, y no hay que mentir respecto a ello. Siempre es mejor avanzar y seguir tomando este tipo de conocimientos. Ya entrando a una parte final, Ivonne, quiero saber al respecto, ¿crees que cometiste tal vez algún error de lo que quisieras reivindicarte durante tu gestión? ¿O consideras que tuviste toda la mejor actitud al respecto? Definitivamente siempre uno se siente con el sinsabor de que me faltó hacer más, ¿no? Quizás ser más disciplinada con algunas comisiones, o quizás tener más orden. Por ejemplo, me hubiera gustado hacer mucho más por la residencia. En esa residencia falta muchísima orden, muchísima disciplina. Quise proponer el cambio de reglamento de vivienda, una actualización de acuerdo a las necesidades actuales, ¿no? Por ejemplo, yo veía muchas veces que, por ejemplo, un caso de 2 hermanos que, en un tema de una perspectiva social, el riesgo que ellos tienen, porque para que tú entres a la beca vivienda te evalúan bajo el riesgo que tú tienes. Tienes riesgo económico, riesgo social, riesgo familiar, riesgo de salud, y eso te da un puntaje, ¿no? Entonces si tú ves que son hermanos, viven en el mismo lugar, tienen la misma situación, en teoría deberían tener el mismo puntaje. Pero yo veía, por ejemplo, que habían 2 hermanos, uno de electrónica que tenía X puntaje y la otra chica que era de contabilidad y tenía Y puntaje.
¿Por qué? Porque le evaluaban diferentes personas, entonces no había pues un orden en la calificación tampoco. Si es que son hermanos deberían tener el mismo puntaje, pero no es así. Y lo mismo con las sanciones, no había una forma ordenada de sancionar si es que se portaban mal o si es que no cumplían con la normativa, ¿no? Y creo que eso es algo que normal y que se me queda pendiente, y espero que los nuevos representantes lo puedan retomar. Ahora quiero saber, ya como una opinión final, ¿cómo ves la realidad en la gestión de la San Marcos hoy en día? Yo creo que los 4 últimos años han sido muy fructíferos. No solamente en el tema de quizás de la gestión administrativa como tal, sino en la gestión académica. Veo muchísimos más convenios. Por ejemplo, ahora vemos todo el campus de la universidad construido, la puerta 2, la puerta 3, y está en proyecto también el mejoramiento del estadio, está en proyecto el mejoramiento de la Huaca, que no es una responsabilidad directamente de la universidad, sino del Ministerio de Cultura. Es por eso que muchas veces se critica, pero ¿por qué la universidad no hace nada con la Huaca? No es por San Marcos, es por el Ministerio de Cultura, que no se puede hacer muchas cosas ahí. Pero, por ejemplo, también el tema del estadio, un mejoramiento de la infraestructura, también creo que es importante. Convenios, las nuevas sedes, que no se niega que puedan tener ciertos problemas, inconvenientes, pero esa descentralización que existe en San Marcos, yo creo que es de los mejores proyectos que se han llevado en los últimos años y de los últimos rectores. Porque sinceramente, cuando se fue el doctor Cachay, yo no puedo decir, yo recuerdo que Cachay hizo esto. Y si es que algún estudiante se acuerda de algo, bueno, yo lo veo muy difícil, ¿no? Y lo mismo podría decir del doctor Cotillo, ¿no? Pero ya yo no he sido estudiante cuando él fue rector, pero no tengo cosas memorables de ellos, ¿no? Pero yo creo que de los últimos 4 años me llevo muchísimas cosas buenas, no solamente de las altas autoridades, sino incluso de algunas facultades, ¿no? De decanatos, por ejemplo, el hueco de letras que se dejó en la gestión de Cachay, que en la actual gestión se mejoró, ¿no? A pesar de los límites presupuestales que se tienen. Y yo creo que hay muchísimas cosas así. Por ejemplo, el pabellón de turismo es de la nueva gestión y viene arrastrado desde Cachay. O sea, estuvo dormido el expediente todo el periodo de Cachay. Entonces, ahí tú ves la diferencia pues, de autoridades que habían antes con las que hay ahora, ¿no? Y se nota, yo creo que el estudiante lo ve. Si el estudiante lo ve fríamente, ve cómo estaba su universidad hace 4 años y cómo está ahora. Y ahora, con una parte más personal y como te digo ya para terminar, ¿cuál fue el momento más difícil que has pasado como consejera universitaria? Bueno, yo creo que hubo un punto muy difícil cuando se dio la toma por las elecciones, que yo tenía cierta perspectiva de un mal funcionamiento, no en el tema normativo del comité electoral, sino quizás falta de comunicación o poco aprovechamiento de los canales de comunicación que tenía San Marcos, ¿no? Entonces, por ejemplo, había muchas noticias que decían, han tachado a Ruth Shadi, la arqueóloga, ¿no? Y por eso yo decía en el consejo, pero Ruth Shadi académicamente se le festeja todo y es una figura muy visible en San Marcos, y muchísimas gracias por los logros que le trae a la universidad, pero hay un tema normativo que no cumplía, y que no cumplía según el comité electoral y según la normativa legal, ¿no? Porque te dice, simplemente, es algo tan simple, ella participó del proceso electoral anterior, entonces por ende no corresponde que pueda postular. O sea, algo tan sencillo de interpretar. Y lo mismo con demás docentes que quizás no se habían inscrito a la hora de vida, pero lo observaban, o habían inscripciones que estaban sin firma. Obviamente que si no hay firmas se tienen que caer, pero yo tenía esa visión más práctica porque tenía acceso a la información. Pero ¿qué pasa con el estudiante de base que no conoce y solo escucha, no, tacharon a la lista de tal docente? Entonces yo creo que al menos en las últimas elecciones se mejoró bastante eso, pero sí fue un tema muy complejo, al menos en el consejo universitario, porque todos saltan del barco al momento del problema, ¿no? Pero también hay que saber dar la cara, por más que no es tu responsabilidad, sino que tú como representante tienes que salir a explicar, a decir la verdad, no decir verdades a medias, ¿no? Como yo vi que muchos decanos lo hacían.
Y ahora, justo como una visión diferente a lo que mencionas, ¿cuál sería lo más gratificante, lo más satisfactorio, lo que hayas dicho, por esto, elegí ser una consejera universitaria? Yo creo que la salida o la renuncia del doctor Augusto Hidalgo como decano de Ciencias Administrativas fue de las cosas más trascendentales que viví, no solamente a nivel universitario, sino a nivel de mi facultad. Los estudiantes tuvieras el nivel de agradecimiento, hasta de felicidad, diría yo, con el que estaban y con el que recibían la noticia, ¿no? Y bueno, también quizás podría decir también mi campaña, ¿no? Cuando al ingresar tenía muchos proyectos y se realizaron, cuando realicé mi proyecto de animalista, entonces todas esas cosas creo que son muy gratificantes y te sirven, ¿no? Te sirven para tu futuro y te dicen en qué cosas puedes mejorar y qué cosas no podrías volver a hacer, ¿no? Pero todo para bien, al final todo para bien. Y ya terminando, tengo 2 preguntas. Bueno, la segunda es más un consejo, pero la primera sería, ¿qué opinas de las recientes elecciones que hubo de la Federación Universitaria de San Marcos? Bueno, en pocas palabras yo diría un robo. Un robo porque estos actores infantiles que eran de una de las listas y que tenían pues a su gente dentro del comité electoral prácticamente copado, reducen arbitrariamente votos de facultades, obviamente que no les favorecen, ¿no? Como facultades de contabilidad y facultades de ciencias administrativas, quizás, no sé, yo no he estado mucho en el contexto de elecciones de federación, la verdad, te confieso, pero sin embargo creo que es bastante, al menos a mí me preocupa bastante cómo se toman esas elecciones gremiales, ¿no? Y el mensaje que se lleva para afuera, ¿no? Anular unas elecciones cuando ya hay un ganador, para mí me parece algo totalmente descabellado y justamente es algo que observaban, ¿no? Nosotros cuando se propuso la modificación de un artículo del estatuto para que pueda el Comité Electoral Universitario llevar las elecciones de la federación, pero ellos decían no, porque el comité puede estar parcializado, pero yo creo que justamente lo que critican es lo que son, porque ellos son justamente los que se parcializan y se nota con las decisiones que toman. Muchas veces han eliminado listas porque una persona le dio like a la foto del candidato, o sea, cosas tan ridículas en las que caen los gremios muchas veces, pero que para ellos son correctas, ¿no? Porque ellos entran en el discurso de la moralidad, de que ellos son la salvación de San Marcos, que si es que ellos eligieran rector, San Marcos se vuelve potencia mundial. Pero la verdad que ya, sinceramente, yo lo tomo desde un lado muy, muy humorístico, puedo repetir también respecto a ellos, pero ¿qué se puede hacer? Yo espero que la junta que se eligió haga respetar lo que han elegido las bases, ¿no? Y si es que eso implica que ellos busquen sus medios, quizás a nivel nacional o a nivel de la universidad, para poder ser reconocidos y legítimos, que lo hagan, porque ellos les corresponde por derecho, fueron elegidos y la otra lista perdió y tienen que aceptarlo, ¿no? Hay cosas que solo se tienen que entender como son, simple y directo. Ahora ya, como finalizar, ¿no? Ya está alargándose mucho esto y me gustaría seguir hablando. En realidad es muy nutrificante lo que estamos hablando y me gustaría que tal vez también los estudiantes siguiéramos entendiendo más de la política, pero va a ser cuestión ya para otra oportunidad y espero puedan aceptar. Ahora quisiera un consejo para estos estudiantes que han ingresado a la Federación Universitaria de San Marcos y también para los otros cargos, puestos. Quisiera saber un consejo que les darías a ellos que recién están empezando, dando sus primeros pasos. Bueno, inicialmente con los chicos que ingresaron a la Federación Universitaria, hagan respetar el voto de los estudiantes, ¿no? Yo creo que está en sus manos poder sustentar con toda la base normativa que requieran para poder ocupar el cargo, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante y ustedes tienen la legitimidad que se les dio con el voto popular, por así decirlo. Y con respecto a los consejeros y asambleístas entrantes,
trabajen para el estudiante, ¿no? Acuérdense de las propuestas con las que trabajaron, con las que postularon. No le tengan miedo a las autoridades. Tu voto pesa igual que un decano, tu voto pesa igual que un docente, tu voto pesa igual que la rectora. Entonces, no tengan miedo en proponer cosas, no tengan miedo en organizarse. Vayan y toquen la puerta a sus decanos y no se dejen engañar. Por eso es algo que yo siempre digo. Hay facultades que tienen el presupuesto para solventar los proyectos y las propuestas que ustedes hagan. Si ustedes quieren instalar bebederos, quieren instalar microondas en sus facultades, cosas tan simples y tan sencillas que se pueden hacer con la caja chica de las facultades. Cada facultad maneja una caja chica de 20,000 soles y eso le da una apertura a que puedan cubrir cosas adicionales o pormenores que puedan ocurrir en el día a día. Y facultades con buena población tienen dinero para solventarse. Contabilidad, administración, medicina, derecho, tienen dinero y no se dejen estafar por sus autores. Nunca dejen que les diga que no hay presupuesto, porque eso es falso. Entonces vayan, toquen la puerta de quien corresponda para hacer cumplir las propuestas que ustedes han hecho. Bien, muchas gracias por tus palabras, Ivonne. En realidad, honestamente, me ha gustado mucho lo que me has estado explicando a mí y a todas las personas que están escuchando esto. Siento que van a aprender un poco más después de lo que hemos hablado. Y con eso terminaría el capítulo del día de hoy. Por favor, sigan viendo este contenido para poder seguir trayendo más invitados como Ivonne y que espero pueda aceptar otra invitación para una próxima oportunidad. Esto fue La Casona 1551. Que tengan muy buen día.